¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? Ni yo misma sé. La verdad ya creo que me arrepentí de haber venido. No, si lo mismo me pregunto yo. Porque se supone que usted me creó a mí para dedicarme a investigar cosas como esta casa que está aquí. Está bien, ya me voy a ir. Ya me voy, sí. Sí, mejor adiós, porque yo sé que esto no es lo suyo. Bye, bye. Qué increíble. Me crea a mí para que yo sea la que investigue este tipo de cosas, para que yo vaya cazando historias, investigando espantos, y luego se pone a asomarse cuando yo sé que ella es súper cobarde. Bueno, a lo que vinimos. Yo los estaba esperando aquí antes de que llegara Susi para invitarlos a ver en este momento una historia muy tenebrosa de la autora, adivinen, Vanessa Alvarado, que es una de las escritoras de Club de Libros. Entonces, ¿listos? A iniciar la historia. Relato número 40. La Llorona en el Corredor Biológico María Aguilar, Costa Rica. El siguiente relato fue compartido por la amiga Vanessa Alvarado. Presten atención a las características que ella describe de La Llorona. Edición y producción de video por Carlos Espigares Luarca. Transcripción y adaptación por Víctor Flores y Begli Casasola. Durante muchos años viví en Atío 8, exactamente a 500 metros oeste de la escuela Jorge de Bravo. Vivía en la Alameda 5. Nuestra casa era la sexta. De ahí para abajo casi que se llegaba a Escazú. De hecho, esa alameda era la ruta de muchas personas que trabajaban en Pavas, Escazú o Sábana. Nuestra casa estaba al lado derecho de la alameda. Lo que había en la parte trasera de esas casas era un terreno baldío que pertenecía al Corredor Biológico María Aguilar. Debido a esto, teníamos la oportunidad de toparnos con zarigüeyas, ardillas, mapaches, culebras o cualquier cantidad de insectos de todo tipo. Y no puedo dejar de lado la cantidad de plantas hermosas que también había. Las casas que estaban de ese lado contaron con la suerte de reclamar parte de esos terrenos, quedando con patios bastante grandes, y donde terminaban estos era un declive alto, y de ahí, a los 300 metros, se encontraba el río María Aguilar. Durante el tiempo que vivimos ahí, teníamos conciencia que nuestros patios eran vulnerables, porque en varias ocasiones los vecinos pescaron personas tratando de meterse a las casas. En una ocasión, mi papá encontró a un enfermo del psiquiátrico que andaba vagando por los patios. Recuerdo que tuvo que llamar al centro de salud para que llegaran a recogerlo, porque el pobre andaba sin zapatos y con la pachama toda rota. En nuestra casa siempre hubo armas de fuego, pues mi papá había tenido una carrera policial muy amplia en el Ministerio de Seguridad, la UPD, la DIS, y en algún tiempo fue guardaespaldas presidencial o de algunos embajadores. Era muy normal que cuando se escuchaban ruidos en los patios o se veía gente fea en esos terrenos, los vecinos llamaban a mi papá para que los espantara con unos cuantos disparos al aire. Doña Olga era la vecina que vivía lado arriba de mi casa. Ella era viuda, vivía solita, era muy amiga de mi mamá, por lo que mi madre
la trataba de cuidar debido a su avanzada edad. Mi papá siempre le decía que si escuchaba algo extraño, sin importar la hora, que lo llamara. Hasta que una noche recuerdo a doña Olga llamar a mi papá y le dijo que se oía una mujer llorando desconsolada en el terreno de atrás. Tenía miedo porque podían estar violando a alguna muchacha. Mi papá tomó el arma y el foco. Llamó al vecino que vivía en la casa que estaba arriba de la de doña Olga para que él saliera a su patio, mientras papi salía al patio de doña Olga y así poder tener una vista más amplia entre los dos. Tony y papi revisaron. No encontraron absolutamente nada. Doña Olga estaba más tranquila, pero ella insistía que una mujer había estado llorando pegada al muro de su patio. Esa misma noche, mi mamá se encontraba en la cocina que estaba pegada a la de doña Olga, y mientras ella lavaba platos, escuchó nuevamente ese llanto, exactamente en la cocina de doña Olga. Mi mamá no dudó en llamar a mi padre, que de inmediato se vistió, ya que se encontraba empachamado, y se fue a llamar a las vecinas del frente, que tenían una copia de las llaves de la casa de doña Olga. Mi papá pensó que en ese momento había alguien metido en la casa de la viejita y le estaban haciendo algo malo. Mientras él iba a pedir las llaves de la casa, me acerqué a la pared de la cocina para ver si escuchaba algo, y efectivamente logré escuchar ese llanto. Era un llanto tan lleno de dolor y tristeza. No era un llanto de dolor físico, pues no emitía ni frases ni palabras. Era solo llanto. Un llanto que definitivamente le provenía desde sus entrañas. Escribiendo esto, aún lo recuerdo, y mi piel se eriza inevitablemente. Las vecinas del frente fueron con mi papá y abrieron la casa de doña Olga. Mi papá les indicó a ellas que se quedaran en el corredor, mientras que él entraba a revisar. Esto por seguridad de ellas. Pero mi papá solo encontró a doña Olga bien dormida en su cuarto. Cuando ella se percató de la presencia de mi papá, se asustó y se levantó, mientras él le contó lo sucedido. Recuerdo que esa noche duramos varias horas en el corredor, hablando del asunto, y doña Olga dejó las luces encendidas. Vagamente recuerdo que la sobrina de las vecinas del frente se fue a dormir con ella. Después de ese hecho, el día del terremoto de Limón, ocurrió a plena luz del día algo realmente extraño. Minutos después del terremoto, se escuchó el grito de una mujer que decía: «Auxilio, doña Olga». Varias vecinas salieron a ver de quién se trataba, pero esa voz nadie la reconocía. Y al parecer, personas que estaban a unos 100 metros de la Alameda también la escucharon. Todos concordaban que había sido cerca de ellos. Nadie sabía exactamente de dónde provenía ese grito. La tercera experiencia involucra a la famosa pandilla de chiquillos que se paraban en la esquina del barrio. Esos chiquillos problema que irrumpían el silencio de las noches. A esos chiquillos en mi barrio les decían los chapus. Nuestro barrio estaba casi pegando con Escazú, Sabana Oeste y la Aurora de Alajuelita, el río,
era lo único que nos separaba de esos sectores. Recuerdo que una noche los chiquillos subieron corriendo a la alameda. Algunos lanzaban sus hijueputazos a gritos, mientras que otros decían que se habían cagado. Y mi hermano que les hablaba no se quedó con la duda y les preguntó qué pasaba. Así que los chiquillos le contaron que vieron a la Llorona caminando por la orilla del río del lado de Sabana. Al escuchar tan exótica historia me alisté. Agarré a mi perro, un American Bully, que era mi ángel de la guarda, y le dije a los chiquillos que me acompañaran. Yo no les hablaba a ellos, pero como 3 y otros vecinos más fueron conmigo. Cuando iba cruzando la autopista, sentí un frío estremecedor en la espalda, pero trataba de mantenerme lo más objetiva posible. Cuando llegamos a la orilla del río, pudimos ver a una mujer del otro lado. Andaba vestida con traje claro. Podría ser gris claro, beige, crema o blanco. Estaba caminando por entre los árboles y sus movimientos eran bastante lentos. Parecía que estaba drogada. Pensé en que posiblemente era alguna indigente o drogadicta. Con las luces públicas que habían del lado de donde ella estaba, podía definir que era delgada, de cabello oscuro. Sus brazos y manos se veían largos. Ella era alta. Calculaba que era más alta que yo. En un momento dejó de moverse y se acercó más a la orilla. De pronto alzó la cara. Aunque le pegaba la luz, no logramos verle el rostro. Era solo un espacio oscuro que tenía como marco aquella maraña de pelo. Cuando me percaté, los demás ya habían cruzado la autopista de regreso en carrera y yo estaba ahí, solamente con mi perro, tratando de verle la cara a esa mujer. De pronto, la voz del alma, eso a lo que llamamos intuición, me indicó que corriera y me dejé llevar por mi perro del puro susto. Varios meses después de ese evento, cuando ya estábamos a punto de irnos de ahí, mi hermano, un vecino y yo nos quedamos hablando en el corredor de la casa. Recuerdo que era pasada la medianoche. Yo estaba sentada en las gradas y mi hermano con el vecino estaban de pie en la acera. De pronto vimos una figura extraña que venía subiendo la alameda. Traía puesto un vestido que le llegaba por debajo de las rodillas. De lejos, parecía una persona con el físico de alguien con una enfermedad terminal. Entonces mi vecino corrió a su casa. Mi hermano y yo nos metimos en carrera. Cerramos el portón con llave. Nos quedamos cerca de la ventana para ver quién era esa extraña mujer que venía subiendo la alameda a paso lento y torpe. Recuerdo que mi hermano estaba del lado izquierdo y yo al lado derecho de la ventana. Ya habían pasado un par de minutos y nada que veíamos a esa mujer pasar por el frente, cuando de pronto escuchamos que alguien pisó la tapa del medidor, lo cual delataba que ella ya estaba ahí, a unos cuantos pasos de ser vista por nosotros. Cuando estuvo frente al portón de mi casa, se detuvo y volteó a vernos, como si supiera que ambos estábamos cerca de la ventana. Ustedes no saben la impresión. Era una mujer alta, como de 1.75 metros, ojos saltones, pómulos marcados, extrema delgadez
y sus manos eran largas, muy largas, su cabello oscuro y ondulado, pero se le veía escaso. Lo que más nos impactó fue su mirada. No era normal. Mi hermano y yo corrimos a nuestros cuartos. Ese día no dormí. Creo que él tampoco. A la mañana siguiente hablamos del asunto. Le dije que podía ser alguna indigente que padeciera síndrome de Marfan o simplemente una piedrera fea. Pero no, ambos sabíamos que ese rostro no era de este mundo. Muchas gracias por escuchar mi historia. Estimados amigos de Guateterror, ¿se dan cuenta de los movimientos de esta aparición? Son más lentos. Vanessa aporta un dato muy importante, dándole un toque más macabro. Ella nos dice: parece que tiene una enfermedad terminal. Otro dato impactante es el del grito posterior al terremoto de Limón. ¿Se dan cuenta? En Guatemala, muchos afirman que se escuchaba un lamento antes y después del terremoto del año 76. Saquen ustedes mismos sus conclusiones. Nos seguimos escuchando.